En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por Gina Ortega e hijos, la familia Gilio de la Torre, por la salud de Lía, de Rosy Tricio, por Amelia Lugo y familia, por Beto Baile y familia, por Loli Gómez y familia, por la familia García Lesprón, la familia Gursa Fink, por Artemio Ábalos y familia, la familia González Silva, por Cristi Calero de Gilio y familia, por todos los enfermos, por eterno descanso de Manuel Cueto, Carlos Duévanos, María Guemar Martínez, Juan Manuel Ortiz, Genoveva Cordera, Fortina Miramantes, en acción de gracias de la familia Taus desde León, por todos los sacerdotes, por las almas del purgatorio y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste a renovar por el santo bautismo, le hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en los frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy, como pudieron observar, el inicio me acompañaron de acólitos y los lectores son del seminario, porque hoy la colecta es para el seminario, para que ellos con esta colecta más algunas actividades que hacen y una colecta en diciembre puedan salir al paso de sus gastos y de mantenimiento y todo lo que tienen que hacer. Lo comento para que lo tengan presente y sobre todo también para orar por ellos. Uno es de Gómez Palacio, el otro es de Torreón y el otro es de aquí de Porvenir, aunque niega su parroquia. Pero son nuestros futuros pastores. Y de alguna forma, pues si queremos nosotros, pastores, primero y sobre todo hay que orar por ellos, para que puedan dar mucho fruto, como dice el Evangelio. Y luego, en la medida de lo posible, proveer las necesidades materiales para que puedan seguir formándose y preparándose. Bueno, dicho esto, hoy el Evangelio nos presenta la parábola de la vid. Ustedes saben que Jesús utilizaba siempre, la semana pasada fue el buen pastor, otra semana fue la de la semilla y así. Hoy nos presenta la vid. Él utilizaba imágenes que la gente de aquella época comprendía porque vivía del campo y por lo tanto conocía las ovejas, la vid, los árboles, la semilla, el trigo. Era algo normal para ellos. Y cuando Jesús hablaba de esas cosas, ellos la entendían perfectamente porque la vivían todos los días. Cosa distinta pasa ahora en nosotros, que a veces no es que no la comprendamos, la entendemos, pero no vemos todas las implicaciones. Y les pongo, por ejemplo, cuando utiliza la palabra parábola de la vid, él habla de la vid, o sea, de la planta, él habla del viñador, él habla del sarmiento y él habla de los frutos. Todo forma parte de lo mismo, pero cada una tiene una función. Y él dice, ustedes son los sarmientos. El sarmiento, muchos de ustedes lo saben porque también viven del campo, son la ramita entre el tronco y las uvas. Las uvas son el fruto y lo que brota es el sarmiento y de ahí sale el fruto. Y si dice Jesús, ustedes son el sarmiento, es decir, la gracia de Dios pasa a través de ustedes para dar fruto. Y Jesús habla aquí de muchas cosas, no nos va a dar tiempo ciertamente, pero él dice, al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y es la primera afirmación. Parto de la base que nosotros somos de esa vid, puesto que somos bautizados, creemos y tratamos de vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide.
¿Cómo sé qué tanto estoy viviendo? Porque aquí muchas veces confundimos nuestra experiencia o nuestra vivencia de Dios, la confundimos con el sentimiento por las cosas religiosas. Son cosas distintas. ¿Cómo sé qué tan unido estoy a Dios? ¿Cómo no sé qué tan contento está Dios conmigo? Los frutos. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere, no los que yo quiero? Los frutos son del bien, justicia, bondad, bienestar, etcétera, paz, alegría, esperanza, confianza, etcétera. Ese es el fruto. Y si a mí me falta eso, aunque yo crea mucho en Dios, no significa que estoy dando el fruto, porque Él dice dos cosas: el que está unido a mí y mis palabras permanecen en Él. Parece que está repitiéndose, pero no es lo mismo, porque yo puedo creer mucho en Dios, pero las palabras de Jesús, o mi vida, o mis hechos, o mi comportamiento, o mis actitudes, o mi vida en general, no son lo que Dios quiere. Entonces, aunque crea en Dios, no estoy unido a Él, porque no estoy dando el fruto que Él me pide. Una segunda cosa que hay que tener en cuenta: el fruto no es el que yo quiero dar. Y esto es muy importante porque parece como si tienen que ser las cosas como yo quiero, y no soy yo el que da el fruto. Primero, el fruto es de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere que dé del fruto. A veces yo quisiera un fruto, no sé, de bienestar material, y Dios me dice: no, yo lo que quiero es un fruto de paciencia, de humildad, de caridad, de amor o de perdón. Entonces, el fruto no lo doy yo, ni yo decido qué fruto voy a dar. ¿Cuántas veces he escuchado a una persona que me dice: me encantaría ayudar en las cosas, en las clases, en los cursos, en la catequesis, pero no puedo, porque tengo que cuidar a un enfermo, o tengo que sacar adelante mi casa, o tengo que... Le digo: a ver, es que el fruto que Dios está pidiendo no es el que tú quieres. Tú quieres dar un fruto de enseñanza, de catequesis. Ese no es el fruto que Dios te está pidiendo. Dios quiere que tengas ahí donde te puso paciencia, caridad, humildad, perdón, ahí. Ese es el fruto. Por lo tanto, no confundamos el fruto de Dios con el fruto que yo quiero. No es el fruto lo que Dios tiene un plan, y luego dice otra cosa que también lo hace también pues difícil de entender. Dice: al que no da fruto, Él lo arranca. ¿Qué significa que no dar fruto? Significa que siendo de la vid de Jesús, yo no vivo como si fuera de la vid. Es decir, que el pecado forma parte de mi vida. Y no el pecado, no los errores, o no las pequeñas distracciones, o no las cosas así en general. No, el pecado como estilo de vida. ¿Sí? Porque desgraciadamente todos cometemos errores. Hay cosas que yo me dejo llevar, sea por el carácter, por la circunstancia. Yo no quiero, pero en una circunstancia, en un problema, por una necesidad, hago algo que no quiero. Pero es que hay veces que yo, sabiendo que una cosa está mal, sabiendo que a Dios no le gusta, yo la hago. Ese es el que no está unido al Señor. Y entonces, ¿qué dice Dios? Lo corto. Es decir, ya no va a pasar mi gracia a través de Él. Ya no va a dar el fruto que yo quiero. ¿Por qué? Porque no está unido a mí. No hay unión. Pero no es culpa de Dios, es culpa nuestra, que no estamos unidos para que fluya la gracia de Dios. Vivimos en un mundo tan racionalista que queremos todo comprobado, todo medido, todo demostrado, que el mundo espiritual lo hemos arrinconado. Y eso da pie a que entonces empezamos a creer en cosas pseudo espirituales, pero no en Dios. Hace poco me encontré una persona que me decía: ay, ¿cómo crees que Dios va a estar en un pedacito de pan? Ay, ¿cómo crees que Dios va a estar esto? Pero sí creía en la influencia de los astros, sí creía en las cartas, sí creía en las... Le digo: a ver, ¿tú no crees esto? Que lo reveló el Dios, no lo digo yo, lo dijo Dios en su palabra. ¿Y si crees en aquellas tonterías? Entonces, o todo o nada. Bueno, pues si nosotros permanecemos unidos a Dios, es decir, tratando de vivir como Dios quiere que yo viva, entonces la gracia. Pero dice otra cosa, y esto
es lo que muchas veces nos cuesta. Dice, al que da fruto, Dios lo poda. ¿Ustedes saben qué significa podar? Significa cortar. Significa que no es que Dios ya me diga, mira, ya estás dando este fruto, ya ahí te quedas. No, quiero que des más. Si ya das paciencia, quiero que des más. Y habrá veces que permite cosas para seguir avanzando, para que tenga más paciencia, más caridad, más amor. Y el cortar duele. Es decir, nosotros quisiéramos que el Señor me pusiera todo facilito. Y el Señor me dice, no, yo lo que quiero es fruto, no que tú te lo pases bien. No eres un adorno, eres algo que me tiene que dar un fruto para permanecer unido. Y cuando se dan todas estas cosas, voy a tener que terminar porque no hay tiempo, podríamos hablar más, pero cuando se dan todas estas cosas, es decir, yo permanezco unido, Él permanece en mí, Él me va a podar si cree justo o cree necesario que necesite la poda para dar más fruto, dice al final, y entonces pidan lo que quieran, pidan lo que quieran, y mi Padre se los dará para que den más fruto. Fíjense qué bonito. Dios me está prometiendo, no es que me diga, a ver, ¿qué me vas a pedir? No. Cuando estés unido a mí, yo unido a ti, aceptes mi poda, aceptes todo esto, sigas mis mandamientos, cumplas con mi palabra, trates de vivir de acuerdo a lo que yo quiero, etcétera. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. O sea, no es por lo tanto que Dios me tiene que dar esto para mí, no, es para dar fruto, es para hacer el bien, es para que el mundo sea mejor. Nosotros contemplamos el mundo y lo vemos que está horrible, pero el mundo está compuesto de personas, y si el mundo está horrible es porque las personas, entre ellos nosotros, lo hemos hecho horrible, así de simple, porque no hemos hecho todo lo que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dar fruto, ir cambiando eso. Y por lo tanto tenemos que primero y sobre todo cambiar nosotros, no esperar que el otro cambie, no esperar que el otro mejore, ojalá que lo haga, pero yo sí puedo mejorar. Y por último, una última cosa que decía la segunda lectura, ¿cómo sé que doy fruto? Dice, quien cumple mis mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, en eso conocemos que das fruto. El que cumple los mandamientos, el que cumple con todo lo que Dios me pide. Ahí tengo la seguridad. No el que lo siente mucho, no es el que reza mucho, no es el que da mucho ni siquiera, es el que cumple los mandamientos. Porque muchas veces pensamos que porque ayudo mucho, porque soy catequista, porque soy sacerdote, entonces ya Dios está en mí. No, si cumplo los mandamientos a los que yo me comprometí, yo como sacerdote, además de los 10 mandamientos, tengo la obligación de cumplir mis votos o mis promesas. Ustedes, los casados, tienen unas promesas a cumplir. Los padres tienen unas promesas que cumplir con sus hijos, de educarlos en la fe, etcétera, etcétera. Y así, ahí está el secreto. Cumplir lo que me toca cada día, nada más. No tengo que inventar nada. Y luego, cuando venga la poda o que Dios permita algo, saber que vamos a dar fruto. Saber que Dios no me ha abandonado, ni me ha dejado, ni nada, porque yo quiero seguirlo, porque quiero estar unido a Él. ¿Que me va a costar? Puede ser que sí, pero que Él me va a sanar, Él me va a curar, y Él quiere que dé más fruto. Y cuando en esos momentos yo necesite algo, dice Jesús, pídeme lo que quieras, pídeme paz, fortaleza, el Espíritu Santo, sabiduría, compañía, consuelo, etcétera. Jesús en otro evangelio lo dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré alivio. Él está esperando que vayamos, Él está esperando que yo me acerque, pero permaneciendo en Él. Una cosa que Dios nunca va a permitir es que yo lo utilice a Él, y es a veces lo que queremos hacer. Por lo tanto está muy claro el camino, ahora nos toca a nosotros seguirlo. Así sea. Creo en un solo Dios, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste partícipes de tu misma gloriosa y vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Comuniquemos la paz de Dios. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Como lo hemos estado haciendo las últimas semanas, las personas que van a comulgar se quedan de pie en su lugar y ahí le llevamos la comunión.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu poderosa intercesión a obtener todos los beneficios espirituales por intercesión de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, agradecerles a todas las personas por su apoyo en todo el material sanitario, el sanitizante, el gel, todo lo que hemos utilizado, y seguirles pidiendo que nos sigan apoyando porque todavía no, pues seguimos en la pandemia. Que Dios los bendiga a todos. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.